En la selva tropical de Centroamérica, una horda de hormigas guerreras avanza con determinación. Cuando ellas aparecen, todo lo demás se oculta o es devorado. Son un ejército fiero y poderoso que avanza y caza como un único y voraz depredador. Cuando la conducta social se lleva al extremo, se convierte en algo muy superior, un superorganismo. Un concepto que muchos científicos utilizan cuando un grupo de individuos desarrollan tal grado de interconexión que se comporta como un ser autónomo. El concepto de superorganismo implica considerar a la colonia como un gran organismo único en el que las hormigas obreras, individualmente, se comportan de manera semejante a las células del cuerpo, y en algunos casos desarrollando incluso funciones específicas distintas, como las de nuestros tejidos y órganos. El trabajo en equipo ha hecho de las hormigas uno de los grandes éxitos de la naturaleza. Pero ¿cómo consiguen ese máximo nivel de organización? ¿Cómo se funden todas esas mentes en una? Lo más sorprendente del comportamiento de las hormigas es que se dé. Cada una de ellas tiene la capacidad de ser un individuo, de independizarse y vivir su propia vida. Sin embargo, no lo hacen. Continúan viviendo en estas sociedades. Averiguar por qué viven así y no de forma independiente es clave en el estudio de estos insectos. Ahora los científicos cuentan con una nueva herramienta. La Frankencam, una macrocámara teledirigida que puede ponerse al mismo nivel que las hormigas. Al aumentar tanto el tamaño de las hormigas, se puede ver un comportamiento que antes era prácticamente imposible conocer. En el Instituto Smithsonian de Washington, D.C., el Dr. Ted Schultz es el conservador de una de las colecciones de hormigas más numerosas que existen. Debe de haber alrededor de unas 12.000 especies de hormigas descritas, pero no sabemos nada de la biología de la gran mayoría. Los biólogos no se ponen de acuerdo sobre qué hormigas, si las hubiere, se deben calificar como superorganismo. Pero todos coinciden en que todas las hormigas comparten una cualidad esencial: son animales gregarios. A las hormigas les entró el gusanillo comunal hace unos 130 millones de años, cuando evolucionaron a partir de un insecto que no es gregario. Las hormigas son muy parecidas a las avispas, igual que la avispa común, el avispón y otras. La diferencia con otras avispas es que en su evolución se han convertido en animales gregarios. Esta es una avispa no gregaria y esta es una hormiga gregaria, la hormiga bala. Las hormigas bala se parecen mucho a sus parientes las avispas. Como casi todas las hormigas de una colonia, esta obrera es una hembra. Tiene la forma y el equipamiento básico de todas las hormigas. Un cuerpo dividido en 3 segmentos protegidos por un exoesqueleto. Grandes y fuertes mandíbulas para defenderse y transportar alimentos y objetos pesados. Glándulas odoríferas que secretan feromonas, el secreto de la comunicación entre hormigas. Y antenas, llenas de células nerviosas que le sirven de olfato y tacto. El equipamiento perfecto para un insecto muy gregario. Pero las hormigas bala no llevan su vida social tan lejos. Viven en colonias pequeñas y cada obrera es una cazadora autosuficiente. Con 2,5 centímetros de longitud son capaces de derribar a sus presas sin ayuda.
Parte del éxito de las hormigas bala se debe a la fuerza del individuo. En el otro extremo del mundo, en la India, la hormiga saltadora de Jerdón tampoco quiere complicaciones. Aquí, tanto la cooperación como la competición son vitales. Las obreras hembras se ocupan de todos los asuntos cotidianos. Todas son hembras, nacidas de la misma madre, la reina. En esta especie, la reina tiene el mismo aspecto físico que las demás. De hecho, cualquiera puede reemplazarla a su muerte. Pero la aspirante tiene que ganarse la corona batiéndose en un torneo. La contendiente más fuerte y persistente se corona como nueva reina. La colonia se mantiene viva gracias a la ambición individual. Eso funciona en colonias pequeñas, con menos de un centenar de obreras. Pero un auténtico superorganismo necesita una población mayor. Para conseguirlo, las obreras se ven obligadas a ser menos individualistas. Es el problema al que se enfrentan estas hormigas de patas largas. Su objetivo, crear una comunidad mucho más grande y convertirse en una de las hormigas más comunes de los desiertos norteamericanos. El doctor Alex Wild es especialista en la catalogación de especies de hormigas. Estas hormigas son una especie muy común en el desierto de Sonora. Vulgarmente se conocen como patilargas por la longitud de sus patas y la velocidad con que se mueven. Su especialidad es ser las primeras en localizar cosas en el desierto y llevarlas al hormiguero antes de que nadie se las arrebate. Una cámara endoscópica revela una compleja colonia, más bien un poblado subterráneo de unos 3.000 individuos, al que no le faltan cámaras ni galerías. En el corazón de la colonia vive la reina. Su aspecto es muy parecido al de sus subordinadas, aunque de bastante mayor tamaño. Es el primer indicio de un sistema de castas en el que hormigas físicamente distintas realizan distintas labores. Así se crea un sistema con una organización más sofisticada por el que hay que pagar un precio. Las obreras tienen que renunciar a sus ambiciones reales. Con las hormigas, el reto está en hacer que las obreras renuncien a su propia reproducción para ayudar al conjunto de la colonia y a la reina en concreto a reproducirse. Pero las obreras no siempre obedecen las normas. Si se atreven, todas pueden reproducirse. Eso, desde el punto de vista de las demás hormigas, es hacer trampa y además socava la cohesión de la colonia. Esta obrera se prepara para poner sus huevos. Pero los cambios en su cuerpo generan un olor revelador. Es preciso sofocar la rebelión. Sus hermanas la sujetan, aunque sin hacerle daño. Una de las hormigas controla su cuerpo para calibrar su fertilidad. Tras un periodo que puede llegar a ser de 3 días, los ovarios de la hormiga se encogen y sus captoras la liberan. Cuando una obrera toma la egoísta decisión de poner huevos, es un cáncer para el superorganismo. Las colonias de hormigas tienen un sistema inmune contra las tramposas.
La vigilancia de las obreras es similar a las defensas anticancerígenas del cuerpo. Una vez controlada la crisis, las hormigas vuelven a la labor de recolectar alimento. Las hormigas patilargas suelen salir en busca de comida por la noche. Pero con la llegada del alba surge un nuevo problema. Un vecino mejor armado y mejor organizado quiere la misma comida. Un enfrentamiento por los recursos lleva a un choque de civilizaciones. Sobre el suelo del desierto, una semilla de mezquite desencadena la batalla entre dos rivales. Por un lado, una división de infantería de hormigas patilargas. Y por el otro, una división acorazada de hormigas rojas recolectoras. Estas están equipadas con aguijones y el veneno más potente entre los insectos. A medida que avanza la mañana van llegando refuerzos del hormiguero de las recolectoras rojas y obligan a las patilargas a una retirada total. El secreto de la victoria de las recolectoras no es su armamento. Su ventaja radica en su número y su organización. Es la ventaja que les da estar un poco más arriba en la escala de los superorganismos. Puesto que han conseguido gracias a un importante sacrificio. Todas las hormigas recolectoras son estériles. A diferencia de las patilargas, esta colonia de recolectoras rojas sí es, en mi opinión, un superorganismo. Y lo digo porque las obreras individuales no se reproducen. El futuro de sus genes tiene que fluir a través de la reina porque ellas no pueden contribuir a la siguiente generación. Esta falta de capacidad para reproducirse directamente hace que entre ellas se establezcan vínculos según los cuales funcionan básicamente como células individuales en un organismo más grande. En lugar de trabajar por sus propios intereses, estas hormigas se dedican por completo al mantenimiento de la colonia. Cuidando de sus hermanas obreras. Y sobre todo, de una nidada especial que eclosiona solo una vez al año. Esta es la siguiente generación, una nidada de reinas, hembras y zánganos, los únicos machos que nacen. La colonia se reproduce como un todo, al igual que un árbol que lanza su polen al viento. Las alas, un regalo temporal de sus antepasados, las avispas, las llevan lejos de sus nidos de nacimiento. Algunas vuelan hasta zonas remotas del desierto de Arizona. Pero otras fundan grandes colonias en el centro mismo de la ciudad. O más exactamente, fuimos nosotros, los humanos, quienes colocamos ciudades como Tucson justo encima de un hormiguero de recolectoras rojas. En el subsuelo de nuestras ciudades existen millones de civilizaciones de diminutas hormigas. Normalmente no reparamos en ellas porque son muy pequeñas, pero en cualquier manzana de cualquier ciudad puede haber decenas, cientos o incluso miles de colonias de hormigas ocupándose de sus cosas e ignorándonos, tanto como nosotros las ignoramos a ellas. Para las hormigas recolectoras, la empresa va viento en popa. Sin tener que pensar en la reproducción, las obreras dedican más tiempo a trabajar. Además, estas hormigas se dividen el trabajo.
Están mucho más organizadas de lo que cabría esperar. En primer lugar, hay hormigas de mantenimiento del hormiguero que se ocupan de recoger piedrecitas y llevarlas de aquí a allá. También hay obreras escolta que van de un lado a otro, y las recolectoras. No reciben órdenes de la reina. En general, ellas mismas organizan el trabajo. No creemos que las hormigas sean capaces de reconocer los individuos concretos de su hormiguero. No saben quién es Frank, o Bob o Susie, pero desde luego saben contar. Las hormigas de la entrada son capaces de medir la velocidad de regreso de otras hormigas al hormiguero. Y no solo eso, también son capaces de detectar el trabajo que realiza cada una por el olor. El olor de las hormigas recolectoras es distinto al de las hormigas de mantenimiento y distinto al de las guardianas. De este modo, si miden la velocidad que llevan las recolectoras al volver al hormiguero, saben si tienen que salir a ayudar en caso de que hayan encontrado mucho alimento o no, en cuyo caso se quedan. Es el individuo quien decide lo que tiene que hacer. Pero un superorganismo no decide únicamente tareas sencillas, sino que debe abordar decisiones importantes como grupo, como dónde reubicarse o cómo gestionar la producción de alimentos. Es una cuestión que sigue desconcertando e intrigando a los científicos. ¿Cómo se pone de acuerdo un grupo de hormigas? Quizá dé la sensación de que las hormigas siguen al líder, pero lo cierto es que ninguna hormiga en concreto da órdenes. En realidad, desde un punto de vista del día a día, las que mandan son las obreras. Y las decisiones se toman desde abajo. Las obreras son las que saben lo que hay que hacer. Lo que no está tan claro es cómo se ponen de acuerdo en lo que deben hacer. Nigel Franks quiere saber cuántas hormigas toman decisiones. Para ello ha reclutado a un grupo de diminutos colegas de laboratorio a las que llama hormigas de roca. Cada hormiga lleva un chip acoplado. Los chips son fantásticos. Como son tan pequeños, los podemos pegar al dorso de una hormiga. Y los chips nos permiten la identificación individual de cada una de ellas. Con la identificación de los individuos, Nigel puede saber quién recaba la información, cómo se la comunican y cómo se alcanza un consenso. De momento viven tranquilas en su hormiguero de cristal y cartón. La prueba es averiguar cómo deciden dónde reubicarse cuando el hormiguero desaparece. Este es el antiguo hormiguero que queda destruido al quitarle la tapa. Ahora están muy molestas y muy furiosas conmigo. No tienen dónde vivir y van a tener que encontrar una nueva ubicación para el nuevo hormiguero. Nosotros les hemos ofrecido al otro extremo de la plataforma un nido de mala calidad y allí uno fantástico de alto standing. Las hormigas empiezan a inspeccionar ambas opciones. Cada vez que una de ellas entra o sale de uno de los posibles nidos, un rayo láser lo registra. Esta hormiga ha descubierto el hormiguero de buena calidad y vuelve al antiguo hormiguero para informar de su descubrimiento. Se da un roce de antenas y su cuerpo emite una feromona, una señal química. Su hermana recibe un mensaje: ven a ver. Realizan una forma especial de reclutamiento que llamamos reclutamiento en tándem, que se da cuando una hormiga lleva literalmente a una sola hormiga a enseñarle algo. Hemos podido comprobar que ese tipo de reclutamiento es en realidad una forma de enseñanza. Es el primer caso en el que hemos logrado demostrar que es el único animal que, aparte de los humanos, enseña a otro. Sin duda, las hormigas son animales muy especiales. Las hormigas que encuentran el hormiguero menos deseable vuelven con informes menos entusiastas y solicitan menos hormigas en tándem para confirmarlo.
El Dr. Franks tiene la sospecha de que cada hormiga tiene un concepto básico de lo que es un buen hogar. Se reclutan más hormigas para ir al hormiguero bueno, suficiente para convencer a toda la colonia. En menos de una hora, la colonia al completo se ha mudado. Permítanme expresarlo en términos muy antropocéntricos. Es como si pensaran, no soy yo la única que cree que este es un buen hormiguero. Mis amigas también lo creen. Y así no se basan únicamente en su propia opinión, sino también en las de muchas de sus compañeras, con lo que pueden tomar decisiones más acertadas. Los experimentos de Nigel demuestran que no hay nada automático ni autoritario en el proceso de toma de decisiones de las hormigas. Dejan muy claro lo que quieren. Cuando tienen que elegir un nuevo hormiguero, lo ocupan e intentan influenciar a sus amigas. Este reclutamiento personalizado funciona en hormigueros pequeños. Pero otras especies de hormigas han desarrollado redes de comunicación más sofisticadas que les ayudan a construir comunidades gigantes. Las hormigas guerreras o legionarias de Centroamérica son una fuerza organizada en constante movimiento. Son O'Donnell estudia todas las hormigas que viven en esta selva costarricense. Pero las hormigas guerreras son un caso excepcional. Este es uno de los máximos ejemplos conocidos de perfeccionamiento de superorganismos en colonias de insectos. Han construido algunas de las colonias de insectos más grandes que existen. Y todo lo que hacen se lleva a cabo con un increíble nivel de coordinación y comunicación. Se mueven con una intensidad, incluso ferocidad, que no tiene parangón en todo el reino animal. Con las hormigas fluyendo como si fueran agua, no es fácil obtener una visión clara. La cámara teledirigida Frankencam puede seguir los movimientos de cada una. Esto permite que la cámara realice una amplia gama de movimientos y flote sobre las hormigas casi como si las estuviera sobrevolando. Y con ella, un cámara experto puede captar el comportamiento de las hormigas con un detalle hasta ahora inimaginable. De cerca, enseguida queda claro que las hormigas especializadas realizan tareas especializadas. En una colonia de hormigas guerreras, las obreras tienen formas y tamaños diferentes asociados a distintas tareas y comportamientos. Estas obreras pertenecen a castas diferentes, del mismo modo que las células humanas pertenecen a distintos órganos del cuerpo. Las guerreras de mayor tamaño, provistas de fieras mandíbulas, hacen guardia, mientras las recolectoras más pequeñas se distribuyen por el suelo del bosque. Son las extremidades del superorganismo y su tarea consiste en buscar alimento. Estamos presenciando una de las secuencias más espectaculares de la selva tropical. Una incursión masiva de hormigas guerreras. Las hormigas han salido del vivac en tropel, seguramente desde esta mañana a las 6:30. Las hormigas guerreras son prácticamente ciegas. Ninguna sabe realmente dónde va. Pero con cada paso que da, recaba un poco de información. Humedad, vibración, olor de la presa. A la que reacciona y deja una señal química que las demás siguen. Interactúan entre sí casi constantemente. ¿Y cómo lo hacen? Siguiendo los rastros químicos que dejan sus compañeras y manteniéndose en estrecho contacto entre ellas. Cuando las hormigas avanzan recorriendo el bosque, están prácticamente en todo momento en contacto entre sí. Una red casi tan intrincada como las sinapsis del cerebro humano, dirigiendo a la masa hacia el objetivo de su búsqueda. El grupo derriba insectos de mucho mayor tamaño. Los potentes aguijones inyectan enzimas digestivas que licúan los tejidos. La presa simplemente se descompone en trozos manejables para después ser transportada a la colonia.
Las hormigas guerreras no tienen nido, solo una masa móvil de cuerpos. Esta colonia lleva aquí 2 semanas, descansando mientras la reina pone los huevos. Pero ahora debe continuar a nuevos territorios de caza, un traslado que requiere un altísimo nivel de organización. Poco antes del anochecer, el superorganismo empieza a moverse. La gigantesca colonia de hormigas continúa su viaje. La reina solo sale una vez que la mayoría de las obreras han completado el recorrido y han dejado un claro rastro a seguir. Las obreras del nido transportan el delicado cargamento de larvas. En una sola noche, la colonia recorre unos 90 metros o más. Es como una ciudad densamente poblada que de repente hace las maletas y se muda a 80 kilómetros andando. Las exploradoras ya han seleccionado la ubicación para el nuevo campamento. Empiezan a unir las patas. A medida que llegan más hormigas, se van uniendo a la cadena. El cuerpo fluido del superorganismo se hace sólido y forma un caparazón alrededor de la reina y las larvas. Medio millón de células se transforman en la piel y el esqueleto de un único gigante dormido. Las colonias de hormigas guerreras son uno de los grandes superorganismos de la Tierra. Pero en esta selva también habita otra sociedad de hormigas. Mucho más compleja y mucho más pacífica. Es una columna de hormigas arrieras o cortadoras de hojas. Si las hormigas guerreras se comportan como un único depredador, estas forman un único gigante herbívoro. Millones de hormigas hermanas, todas nacidas de la misma reina y todas al servicio de una enorme colonia. Este inesperado claro en el sotobosque de la selva es el resultado del trabajo de hormigas cortadoras de hojas. Lo que tenemos ante nosotros es la superficie de un gigantesco nido. Esto es la tierra que han excavado desde el subsuelo. Una labor realizada por millones de obreras que continúan trabajando bajo mis pies en este mismo momento. En el subsuelo hay una ciudad subterránea del tamaño de un autobús escolar. Una intrincada red de arterias une cientos de cámaras independientes. Cada cámara tiene una finalidad específica. Y cada hormiga, un trabajo específico a realizar. Estas hormigas conforman la mano de obra más especializada del mundo de las hormigas. Esta diminuta obrera ocupada en la higiene tiene un tamaño muy inferior al de su hermana recolectora de hojas. Muchas pasan toda su vida bajo tierra. Pero para alimentar a la colonia, algunas deben salir a la superficie. Las exploradoras son los ojos del superorganismo. Buscan follaje deseable y dejan un rastro de olor que marca el camino para la boca.
La boca del superorganismo son las docenas de miles de recolectoras que salen a cortar hojas y acarrearlas al hormiguero. A diferencia del organismo único, en el que solo hay una boca, en las colonias de hormigas cortadoras de hojas hay docenas de miles de recolectoras capaces de cubrir una gran extensión de territorio. Las cortadoras de mayor tamaño cortan las hojas en trozos que puedan transportar. Mientras unas las cortan, otras de menos tamaño se ocupan del control de calidad e inspeccionan las hojas por si tienen bacterias dañinas. Una vez concluida la primera parte del trabajo, las recolectoras levantan sus recortes y los llevan bajo tierra a las entrañas de la bestia. Las hojas no son para las hormigas, sino alimento para esto. Un cultivo subterráneo de hongos que no crece en ningún otro sitio. Los hongos se alimentan de las hojas y las hormigas de los hongos. Se puede decir que estas hormigas son agricultores que perfeccionaron el arte de la agricultura unos 50 millones de años antes que los humanos. Pero si la colonia se considera como un superorganismo, los hongos solo son parte del sistema digestivo. Transforman las hojas en otras formas que las células, es decir, las hormigas, pueden utilizar. Las hormigas salen todos los días y recogen vegetación fresca suficiente como para alimentar a una vaca adulta. Los hongos digieren lo que de otro modo sería alimento indigerible y lo convierten en alimento comestible para las hormigas. Cada cultivo de hongos alcanza el tamaño de una lechuga y pesa alrededor de medio kilo. Una sola colonia puede tener más de un centenar. Y donde hay un sistema digestivo, hay residuos sólidos de los que hay que ocuparse. Para evitar las enfermedades, la colonia cuenta con una casta especial de hormigas, cuyo trabajo consiste en descomponer las partes del cultivo ya utilizadas y sacarlas a un vertedero. Aquí, en el laboratorio, hemos dado a las hormigas una cámara especial donde traen todos los residuos, todos los restos del cultivo y los tiran. Contaminadas por el servicio que prestan, se ven condenadas a trabajar duramente en las alcantarillas de la ciudad. Cortadoras, jardineras, limpiadoras, todas forman parte de un único metabolismo. Esta sociedad altamente organizada solo se puede conseguir a través de la más completa cooperación. Y cooperan porque se reconocen mutuamente como miembros del mismo organismo reproductor. Sea una compleja sociedad de hormigas cortadoras o colonias más pequeñas de recolectoras rojas, las hormigas del mismo nido cooperan. Las hormigas de diferentes hormigueros son enemigos mortales, incluso si son de la misma especie.
Esta competencia ayuda a mantener las poblaciones de hormigas equilibradas. Aunque algunas hormigas han logrado superar la norma, forjando tratados de paz y fusionando superorganismos en gigantescas megacolonias, con el poder, literalmente hablando, de conquistar el mundo. Esta tranquila calle de Barcelona ha sido ocupada por invasores. Diminutas y modestas, pero invasoras imparables. Son las hormigas argentinas. Como su nombre sugiere, su hábitat original está en Sudamérica. Pero ahora han invadido otras partes del mundo y se han convertido en la especie con mayor distribución en todo el planeta. Algo que hicieron con nuestra ayuda. De su tierra natal viajaron a todo el mundo como polizones en barcos de carga, a Europa, a Norteamérica, incluso a Japón y Nueva Zelanda. El desarrollo en estos países de sistemas de regadío les ofreció el hábitat ideal, sin depredadores naturales que evitaran su proliferación. Pero no les habría ido tan bien y en tan poco tiempo de no ser por un pequeño truco. En lugar de enfrentarse unas con otras, las colonias vecinas unen sus fuerzas. El biólogo Xavier Espadaler quiere descubrir cómo funcionan estas alianzas entre colonias. Para ello recorre ciudades españolas recogiendo hormigas de colonias situadas a kilómetros de distancia. Después las lleva al laboratorio para realizar lo que él denomina prueba de agresión. Ahora veré si se pelean o no. Cuando se ven por primera vez se identifican por el olor. Estas dos pertenecen a colonias a muchos kilómetros de distancia, y sus olores deberían ser diferentes. Dicha diferencia les informaría de que son enemigas. Sin embargo, no es así. Estas dos hormigas, que proceden de diferentes poblaciones, no se pelean. Se ven, se rozan con las antenas, pero no pelean. Algunos científicos creen que la falta de agresividad se debe a un cambio genético ocurrido tras su salida de Argentina. Dicho cambio podría haber provocado el debilitamiento de su olor identificativo. Para mí, el mensaje es claro. Las dos pertenecen a la misma supercolonia. El resultado son millones de colonias de hormigas argentinas que se comportan como si fueran una única megacolonia. Una megacolonia que se extiende a lo largo de 6.000 kilómetros del litoral mediterráneo. Y eso no es todo. Trillones de hormigas de esa megacolonia principal, distribuidas por todo el mundo. Hormigas de Japón, de California, de Europa, que pertenecen a la misma megacolonia. Pero ha aparecido un enemigo. Una advenediza supercolonia argentina muy atrevida. Y Xavier se encuentra justo en medio de estas dos supercolonias enfrentadas. Miembros de la otra supercolonia podrían estar simplemente al otro lado de la calle. Ahora lo que hay que hacer es buscar un rastro y ver si tienen allí el hormiguero, para hacer una prueba de agresión. Nadie sabe con certeza de dónde ha salido esta nueva supercolonia. Los científicos creen que las hormigas que la iniciaron procedían de una parte distinta de Sudamérica. De vuelta en el laboratorio, Xavier Espadaler repite la prueba de agresión. Estas dos hormigas proceden de hormigueros muy próximos, a ambos lados de la misma calle, pero su olor es ligeramente distinto. Y eso les cambia el chip, de amigas a enemigas.
En estas batallas no hay ganador. Quizá algún día la supercolonia principal elimine a su rival, o quizá aparezcan nuevos contendientes. La escala es enorme, pero el equilibrio de poder, frágil. En Norteamérica, otra hormiga invasora ha desarrollado otra estrategia quizá mejor para lograr el éxito a largo plazo. Las hormigas coloradas o bravas no se limitan a formar un ejército de aliados. Se fusionan por completo en un solo nido, bajo una reina, al igual que en un superorganismo gigante. Las hormigas coloradas llegaron a Estados Unidos desde Sudamérica. Una vez aquí se extendieron como una plaga, invadiendo casas y atacando el ganado. Cuentan con todas las ventajas de un gran superorganismo. Obreras estériles, un sistema de mano de obra organizado y una red de comunicación química. A ellas tampoco les falta nuestra ayuda. Aquí en el centro de Florida, el hábitat es hostil a la mayoría de las criaturas, pero las hormigas coloradas destacan por colonizar terrenos alterados. El biólogo Walter Schinkel sospecha que ya han colonizado este terreno. Cuando talamos los bosques de la zona y los convertimos en aparcamientos, jardines y otro tipo de áreas abiertas, creamos el hábitat perfecto para estas hormigas. Este lugar donde estamos atraerá a miles de reinas con ganas de fundar una colonia. La infestación empieza como con cualquier otra colonia. Esta reina de hormiga colorada acaba de aparearse con un zángano. Ahora excava una madriguera en el suelo, pone los huevos y empieza a criar una familia de obreras. Pero aquí es donde terminan las semejanzas. Lo que ocurre después es el secreto de estas supercolonias. Tres semanas después del apareamiento, la joven reina tiene todos los ingredientes necesarios para fundar su colonia. Y si se mueve deprisa, podrá construir un imperio. La primera generación es una hermandad de diminutas obreras llamadas mínimas. Inmediatamente tienen que ocuparse de la siguiente generación de larvas. Pero la reina también necesita comida. Por suerte para ella, las hormigas coloradas saben cómo conseguirla sin dilación. Comen prácticamente cualquier cosa. Cuando una cazadora encuentra algo de comer, vuelve al nido dejando un rastro de feromonas. Cuando llega, la mezcla de feromonas y el olor a comida parece dar el pistoletazo de salida. Docenas de hormigas salen del hormiguero y siguen el rastro a toda velocidad para que nadie se les adelante. Pero la comida no es lo único que les interesa. También han encontrado el hormiguero de otra reina de la misma especie y entran en él. No es una guerra, sino un secuestro en masa. Los biólogos lo llaman robo de larvas. Las asaltantes trasladan sus larvas a su hormiguero. Cuando la colonia más débil se da cuenta de su derrota, las obreras desertan y se unen a las vencedoras. Incluso la reina destronada sigue los rastros de olor de sus larvas y se une a sus conquistadores. Permitir el desarrollo de los hormigueros más débiles llevaría inevitablemente al enfrentamiento, una situación que nadie desea. En lugar de eso, el hormiguero superviviente es ahora mucho más grande.
En el nido de sus captoras, los huevos secuestrados eclosionan, maduran y son bienvenidos como uno más. Es un proceso muy confuso y dinámico que dura desde unos días a semanas. En una ocasión vi una incursión que duró todo un mes y que incluyó el robo de larvas en al menos 80 colonias. Tras numerosas incursiones, el hormiguero está lleno de obreras y reinas que ponen huevos. La colonia crece de manera exponencial, pero no es una comuna. Es solo la calma que precede a la tormenta. Cuando hay suficientes obreras y el nido está completo, las reinas compiten entre ellas. Un nido lleno de reinas enfrentadas no es bueno para crecer. Por el bien de la colonia, las obreras se rebelan. Ellas deciden cuál será la reina encargada de la reproducción, incluso dando la espalda a sus propias madres. Las reinas rechazadas terminan como corresponde a un rey destronado. Hasta que solo queda una. Con el tiempo, hormigas de docenas de colonias se van agregando bajo una sola reina, creando el gran superorganismo de hormigas coloradas. Con esta estrategia, las hormigas conquistan nuevo territorio y se diseminan tan rápidamente que detenerlas es prácticamente imposible. Pero si tenemos un problema con las hormigas, es un problema que nosotros mismos hemos creado. Son sociedades programadas para la eficacia y la expansión y destinadas a dominar el entorno donde viven. Sea la calle de una ciudad, una selva tropical o un desierto. Y por eso somos unos afortunados. Un estudio realizado en el este de Estados Unidos mostraba que los insectos que caen al suelo del bosque desaparecen en 3 minutos, todos ellos a manos de hormigas. Prácticamente todo se recicla a través de las hormigas, por lo que su labor es tremendamente importante. La tierra que heredamos ya estaba colonizada por hormigas. Solemos ignorarlas porque están por todas partes. Y están por todas partes porque tienen muy claro su objetivo. Sincronizar a millones de individuos para que piensen, trabajen y vivan como uno solo. El Dr. Alex Wild es especialista en la catalogación de especies de hormigas. Estas hormigas son una especie muy común en el desierto de Sonora. Vulgarmente se conocen como patilargas por la longitud de sus patas y la velocidad con que se mueven. Su especialidad es ser las primeras en localizar cosas en el desierto y llevarlas al hormiguero antes de que nadie se las arrebate. Una cámara endoscópica revela una compleja colonia, más bien un poblado subterráneo de unos 3.000 individuos al que no le faltan cámaras ni galerías. En el corazón de la colonia vive la reina. Su aspecto es muy parecido al de sus subordinadas, aunque de bastante mayor tamaño. Es el primer indicio de un sistema de castas en el que hormigas físicamente distintas realizan distintas labores. Así se crea un sistema con una organización más sofisticada por el que hay que pagar un precio. Las obreras tienen que renunciar a sus ambiciones reales.
Con las hormigas, el reto está en hacer que las obreras renuncien a su propia reproducción para ayudar al conjunto de la colonia y a la reina en concreto a reproducirse. Pero las obreras no siempre obedecen las normas. Si se atreven, todas pueden reproducirse. Eso, desde el punto de vista de las demás hormigas, es hacer trampa y además socava la cohesión de la colonia. Esta obrera se prepara para poner sus huevos. Pero los cambios en su cuerpo generan un olor revelador. Es preciso sofocar la rebelión. Sus hermanas la sujetan, aunque sin hacerle daño. Una de las hormigas controla su cuerpo para calibrar su fertilidad. Tras un periodo que puede llegar a ser de 3 días, los ovarios de la hormiga se encogen y sus captoras la liberan. Cuando una obrera toma la egoísta decisión de poner huevos, es un cáncer para el superorganismo. Las colonias de hormigas tienen un sistema inmune contra las tramposas. La vigilancia de las obreras es similar a las defensas anticancerígenas del cuerpo. Una vez controlada la crisis, las hormigas vuelven a la labor de recolectar alimento. Las hormigas patilargas suelen salir en busca de comida por la noche. Pero con la llegada del alba surge un nuevo problema. Un vecino mejor armado y mejor organizado quiere la misma comida. Un enfrentamiento por los recursos lleva a un choque de civilizaciones. Sobre el suelo del desierto, una semilla de mezquite desencadena la batalla entre dos rivales. Por un lado, una división de infantería de hormigas patilargas. Y por el otro, una división acorazada de hormigas rojas recolectoras. Estas están equipadas con aguijones y el veneno más potente entre los insectos. A medida que avanza la mañana van llegando refuerzos del hormiguero de las recolectoras rojas. Y obligan a las patilargas a una reticiente. Con 2,5 centímetros de longitud son capaces de derribar a sus presas sin ayuda. Parte del éxito de las hormigas bala se debe a la fuerza del individuo. En el otro extremo del mundo, en la India, la hormiga saltadora de Jerdón tampoco quiere complicaciones. Aquí, tanto la cooperación como la competición son vitales. Las obreras hembras se ocupan de todos los asuntos cotidianos. Todas son hembras, nacidas de la misma madre, la reina. En esta especie, la reina tiene el mismo aspecto físico que las demás. De hecho, cualquiera puede reemplazarla a su muerte. Pero la aspirante tiene que ganarse la corona batiéndose en un torneo. La contendiente más fuerte y persistente se corona como nueva reina. La colonia se mantiene viva gracias a la ambición individual. Eso funciona en colonias pequeñas, con menos de 1 centenar de obreras.
Pero un auténtico superorganismo necesita una población mayor. Para conseguirlo, las obreras se ven obligadas a ser menos individualistas. Es el problema al que se enfrentan estas hormigas de patas largas. Su objetivo, crear una comunidad mucho más grande y convertirse en una de las hormigas más comunes de los desiertos norteamericanos. En la selva tropical de Centroamérica, una horda de hormigas guerreras avanza con determinación. Cuando ellas aparecen, todo lo demás se oculta o es devorado. Son un ejército fiero y poderoso que avanza y caza como un único y voraz depredador. Cuando la conducta social se lleva al extremo, se convierte en algo muy superior, un superorganismo. Un concepto que muchos científicos utilizan cuando un grupo de individuos desarrollan tal grado de interconexión que se comporta como un ser autónomo. El concepto de superorganismo implica considerar a la colonia como un gran organismo único en el que las hormigas obreras, individualmente, se comportan de manera semejante a las células del cuerpo, y en algunos casos desarrollando incluso funciones específicas distintas, como las de nuestros tejidos y órganos. El trabajo en equipo ha hecho de las hormigas uno de los grandes éxitos de la naturaleza. Pero ¿cómo consiguen ese máximo nivel de organización? ¿Cómo se funden todas esas mentes en una? Lo más sorprendente del comportamiento de las hormigas es que se dé. Cada una de ellas tiene la capacidad de ser un individuo, de independizarse y vivir su propia vida. Sin embargo, no lo hacen. Continúan viviendo en estas sociedades. Averiguar por qué viven así y no de forma independiente es clave en el estudio de estos insectos. Ahora los científicos cuentan con una nueva herramienta. La Frankencam, una macrocámara teledirigida que puede ponerse al mismo nivel que las hormigas. Al aumentar tanto el tamaño de las hormigas, se puede ver un comportamiento que antes era prácticamente imposible conocer. En el Instituto Smithsonian de Washington, D.C., el Dr. Ted Schultz es el conservador de una de las colecciones de hormigas más numerosas que existen. Debe de haber alrededor de unas 12.000 especies de hormigas descritas, pero no sabemos nada de la biología de la gran mayoría. Los biólogos no se ponen de acuerdo sobre qué hormigas, si las hubiere, se deben calificar como superorganismo. Pero todos coinciden en que todas las hormigas comparten una cualidad esencial: son animales gregarios. A las hormigas les entró el gusanillo comunal hace unos 130 millones de años, cuando evolucionaron a partir de un insecto que no es gregario. Las hormigas son muy parecidas a las avispas, igual que la avispa común, el avispón y otras. La diferencia con otras avispas es que en su evolución se han convertido en animales gregarios. Esta es una avispa no gregaria y esta es una hormiga gregaria, la hormiga bala. Las hormigas bala se parecen mucho a sus parientes las avispas. Como casi todas las hormigas de una colonia, esta obrera es una hembra. Tiene la forma y el equipamiento básico de todas las hormigas. Un cuerpo dividido en 3 segmentos protegidos por un exoesqueleto. Grandes y fuertes mandíbulas para defenderse y transportar alimentos y objetos pesados. Glándulas odoríferas que secretan feromonas, el secreto de la comunicación entre hormigas. Y antenas, llenas de células nerviosas que le sirven de olfato y tacto. El equipamiento perfecto para un insecto muy gregario. Pero las hormigas bala no llevan su vida social tan lejos.
Viven en colonias pequeñas y cada obrera es una cazadora autosuficiente.